Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué óboles? Bienvenidos a Entre Washington y México. Hace algunos años, ya van a ser 8 casi, fue detenido en Los Mochis, Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán Loera, este narcotraficante que representaba una de las facciones del cártel de Sinaloa y quien enmarcó toda una leyenda y mitos en el crimen organizado de nuestro país. Le agradezco mucho a Nicolás González Perrín, excomisario de la Policía Federal y actualmente integrante de la Guardia Nacional, y lo tenemos aquí en Entre Washington y México porque además de que ya se narró, su servidor fue uno de ellos en los medios escritos, esa captura, queremos que él nos cuente cómo fue, que nos haga una crónica de cómo fue la detención del Chapo, porque él fue justamente quien lo capturó y quien rechazó el dinero que le ofreció el Chapo Guzmán para que lo dejara en libertad. Por eso para nosotros como mexicanos y como conductores es un honor contar con Nicolás González Perrín. Gracias por esta conversación y aceptación en Entre Washington y México. Jesús, un gusto saludarte, un gusto poder estar contigo en esta transmisión. Y bueno, te platico, ese día de hecho fue un día muy atípico. Un día atípico porque ese día precisamente yo me encontraba en Mazatlán, Sinaloa. Iba a tener una reunión con el gobernador del estado y el jefe de la zona militar porque íbamos a hacer una operación al sur del estado, en Escuinapa, Sinaloa. Así que tenía un grupo preparado en Culiacán, pero era para ir a trabajar con Sedena la operación hacia el sur del estado. Y justo como a las 4:30 de la mañana, recuerdo que me habló el entonces comisionado Enrique Galindo, me habló preguntándome que si había alguna novedad. En ese momento, realmente nosotros no teníamos información de nada, absolutamente de nada. Me habló el comisionado preguntándome si había alguna novedad. Le dije que pues nada más en medios había aparecido que había habido un enfrentamiento en Los Mochis, pero no teníamos información veraz como tal, nada más lo que se había replicado en los medios matutinos. Cuando cuelgo con el comisionado, le ordeno al que era el entonces comandante de la estación Mochis que implemente un operativo que luego se denominó Tiburón Azul, que era básicamente estar ahí controlando las entradas y salidas del municipio en caso de que se requiriera algo. No sabíamos qué había pasado, sabíamos que había habido un operativo de Marina, pero no teníamos conocimiento de qué era el operativo ni cuál había sido la consecuencia. Así que se establecieron esos puntos de revisión. Después se reporta el robo con violencia de un vehículo, un Ford Focus rojo. Me lo reportan a mí, se lo reportan al C4 de Mochis, me lo reportan a mí, y ya estaban montados los operativos de búsqueda y control más bien de entrada y salida del municipio de Mochis. Cuando el comandante de Mochis me habla y me dice que una de las unidades que estaba en tramo carretero ve pasar el vehículo que habían robado con violencia. Nosotros nada más teníamos el reporte de 2 personas armadas que habían robado con violencia un vehículo Focus rojo. 2 elementos en una unidad son los primeros que lo detectan y se les instruye que lo paren en el punto que ya teníamos establecido, en el filtro, pero en el filtro nada más teníamos un solo compañero. Realmente estábamos trabajando en ese momento con el turno solo de Mochis, que eran 8 o 10 elementos por mucho, porque nosotros no teníamos información de que iba a haber un operativo previo ni nada. Así que con los elementos que teníamos en un turno regular de noche, se establecieron esos filtros. Cuando reportan
los compañeros el paso de este vehículo, se les indica que se les pare en el punto para que de verdad fueran 3 compañeros y tuvieran un poco la mayor ventaja táctica sobre las 2 personas que iban armadas en ese vehículo. Cuando se para el vehículo en el punto, los compañeros luego lo identifican a Joaquín Guzmán, identifican y se lo reportan inmediatamente al comandante de la estación. Eso es algo que al final del día sirvió mucho porque no dio mucho tiempo de nada. La actuaron de manera inmediata, reportaron, y así como le estaban reportando al comandante de Mochis, él me estaba informando a mí que me encontraba en ese entonces, como te comento, en Mazatlán. Cuando recibo la llamada, pido confirmación y me mandan la primera foto, la foto que se ve él sentado en la parte de atrás de la unidad, donde se alcanza a apreciar el tepí en los asientos traseros. Cuando recibo ya la foto, informo inmediatamente que era el jefe de seguridad regional y el comisionado, tanto el comisionado Galindo como el comisionado Renato. Para suerte, ahora sí que eso fue toda una serie de factor de hechos que se fueron alineando sin querer, porque no estaba planeado nada. Como te comento, yo estaba en Mazatlán esperando una reunión con el jefe de la zona y con el gobernador. Así que le pido apoyo al secretario general de gobierno de Sinaloa y me presta el helicóptero del gobernador para poderme trasladar yo a Los Mochis. En el Inter, ese grupo grande que tenía en Culiacán, lo tenía destinado para irse al sur del estado, rumbo a Escuinapa, como te comento. Así que lo mando de manera inmediata al lado contrario, al norte. Lo mando a Mochis para apoyar a los compañeros que prácticamente estaban solos y se les da la instrucción de que se trasladen al batallón militar de Los Mochis para su resguardo. En el Inter, pues ya te imaginarás, ¿no? Se empieza a informar a todo mundo. Yo tenía y sigo teniendo muy buena relación con el que era el entonces jefe de la zona militar allá, y fue con el que me apoyé desde el inicio, desde el principio, desde el momento 1, me empecé a apoyar con él para resguardarme en el batallón militar de Mochis. Cuando van los compañeros en camino rumbo al batallón, hay un tramo que estaba en construcción, así que tienen que tomar una pequeña desviación para volver a retomar la carretera, y al momento que retoman la carretera ven a distancia un grupo de camionetas ahí estacionadas a orilla de carretera. Supusieron que era un operativo de rescate, porque cuando fue la detención había una patrulla de la policía municipal ahí cerca. Así que supusieron que a lo mejor ya se había informado de que estaba detenido Joaquín. Cuando ven el tema de los vehículos, toman la decisión de meterse a un hotel que estaba ahí a orilla de carretera, el Hotel Dux. Se meten al hotel, me reportan a mí y ya yo reporto inmediatamente a México y al jefe de la zona militar para solicitarle su apoyo ahí en el hotel. Los compañeros llegan, se meten, de hecho separan a los detenidos en distintas habitaciones y toman posiciones altas en el hotel, esperando cualquier agresión en lo que llegaba el apoyo, porque el apoyo venía por tierra de los elementos nuestros, de lo que era Policía Federal, que estaban en Culiacán, y los del batallón de Mochis que iban ya en camino. Había ya fuerzas especiales de Marina, pero nosotros no estábamos coordinados con ellos, no había una coordinación. La coordinación que yo tenía era directo nada más con el gobierno del estado, en especial con el secretario general de gobierno y con el jefe de la zona militar. Yo me voy trasladando en helicóptero y llegamos al punto para hacer el traslado. Ya en el punto de traslado se toma la decisión de apoyarnos con Marina, porque Marina ya tenía desplegado un Learjet y tenía unos helicópteros sobrevolando. Para nosotros, Policía Federal, nos tomaba alrededor de 1:30, 2 horas por muy poco tiempo el que el Learjet de Policía Federal llegara de México a Mochis, o que los 2 helicópteros, teníamos 2 helicópteros Black Hawk en Sonora, eso se mandaban inmediatamente de apoyo, pero también tardaban mucho en llegar, así que el tiempo era crucial para la extracción. Ahí afortunadamente, pues como te comento, Jesús, fue una serie de cosas que todo se dio de manera fortuita, pero fue una alineación de situaciones que se culminó con la detención. Y mucha gente me dice, oye, pues fue pura suerte. Pues efectivamente sí fue pura suerte, porque no era la intención, la búsqueda y captura de Joaquín Guzmán, lo era.
Nosotros estábamos haciendo servicio de carreteras, pero como salen muchas de las películas, luego las más grandes detenciones salen y terminan saliendo por algo fortuito, una simple infracción. Y así nos pasó. Y lo que no es coincidencia y lo que no es suerte es que precisamente se hizo la detención de manera pública, no hubo ni un disparo. Afortunadamente es una forma de demostrar al mismo gobierno y a la sociedad que la institución, en especial la coordinación de los que representábamos ahí en el estado de Sinaloa, pues no teníamos vínculo con nadie. Y eso no es tema de suerte ni coincidencia, mi querido Jesús. Y ya después de que llegó el apoyo de Marina y Sedena, se hizo el traslado del hotel al aeropuerto de ahí de Mochis, y ya de ahí hicimos el traslado en un avión de Marina al hangar de Marina, donde posteriormente ya fue presentado en el hangar de Pequer. En breve, mi querido Jesús, pero así fueron los hechos aquel día en Los Mochis, Sinaloa. Quería hacerte una pregunta. Creo que es interesante saber, al momento que llegas al hotel y ves al Chapo Guzmán, ¿qué ocurre? ¿Nos podrías contar o recrear lo que pasó? Bueno, cuando llego ahí, el primer contacto que tengo con él, obviamente ya para cuando yo llego ya había varias ofertas para dejar en libertad, y una de las frases que recuerdo mucho que decía es que él valoraba mucho su libertad y había costado mucho trabajo haberse escapado de la cárcel. Y pues bueno, obviamente como tú sabes, se ofrecieron cantidades de dinero grandes, o sea que para un ¿Cuánto? humano, Si se puede saber, mortal, ¿cuánto? Pues ahí de momento inmediato a los elementos míos se le ofrecieron 20 con la repartición de 10 para mí y 10 para ellos. 20 millones. ¿De pesos o dólares? Dólares, mi querido Jesús. Dólares. Obviamente, vimos que desde el momento se le dijo que no, y se le explicó que entendiera que era parte del trabajo y que nosotros también valorábamos nuestra libertad y que pues teníamos que hacer nuestra chamba. Afortunadamente, las cosas se dieron tan rápidas que no hubo mucha oportunidad de que hubiera un intento de rescate porque no sabían de la detención, y eso nos ayudó muchísimo para poder operar de forma rápida, segura y no estarnos exponiendo. Y en el Inter, pues bueno, ya te imaginarás las pláticas, ¿no? Cómo han de haber sido, cómo fueron más bien de tensas y pues bueno, situacionales, porque no es un día normal cuando te ofrezcan 20 millones de dólares para dejar ir a alguien, ¿no? Y lo más importante es que los elementos, todos los compañeros, los 8 compañeros que participaron, estuvieron todos en el mismo canal, y como platicaba yo con el entonces comisionado, eso no es un tema de azar o una situación fortuita, fue un tema que se fue trabajando en los 6 meses que estuvimos, el grupo de personas que me acompañaban ahí en Sinaloa, estuvieron trabajando mucho el tema del valor de lo que hacemos, el sentido de pertenencia, el espíritu del cuerpo, que nuestras familias valoraran y que se dieran cuenta todos mis elementos que todo lo que hacíamos representaba un cambio importantísimo. En su momento lo decíamos en las vidas de los sinaloenses, pero con eso se terminó convirtiendo en un cambio importante en la vida de México. Ahora, ¿cuál fue la reacción del Chapo Guzmán cuando ustedes le dieron la negativa a la oferta del dinero que les propuso? Al principio se vio molesto porque él tenía la impresión más bien de que nosotros estábamos bajo nómina, como coloquialmente se dice. Pero cuando el otro detenido, Cholibande, mencionó que no, ahí ya como que perdió esperanza. Se dio cuenta pues que él había estado mal informado. Y ya de ahí fue cuando llegó Marina, y ya prácticamente cuando llegó Marina se acabó cualquier conversación, y hicimos el traslado inmediatamente, que es lo que nos surgía, que llegara ahora sí que el apoyo necesario para hacer el traslado, porque el gran temor era que hubiera una represalia en movimiento, porque sabes que son los puntos y las zonas de mayor riesgo cuando ya estás moviéndote, ya sea a tu grupo de personas, o personal, o al detenido. ¿Y pues, cuál era emocionalmente y físicamente el estado del Chapo en ese momento? Bueno, o sea, obviamente se notaba desesperado y con una
tristeza de que pues, había sido detenido, como que no creía en lo que estaba pasando. Y pues bueno, las condiciones como se dieron, pues, venía saliendo él de un desagüe, así que venía mojado, venía descalzo, que más que nada pues yo creo que era eso, ¿no? Esa como tristeza de saber que ya había sido detenido. Y cuando llega el respaldo militar al hotel donde lo tenían, ¿qué ocurre? No, cuando llega el respaldo, los primeros que llegan son los policías municipales son los primeros, después llegó el personal del batallón, después llegaron los míos, que iban de Culiacán, y luego llegó Semar. Llegaron así en un lapso de 5 minutos cada uno de diferencia, no fue muy largo el tiempo de uno a otro, y a cuando iba viendo que iba llegando más personal, él se iba dando cuenta que, pues, que no había ya nada que pudiera decir, ¿no? Ya estaban las cosas hechas. Y fue lo que se le comentaba, ¿no? O sea, que ya las cosas estaban hechas y que no había más, que no era un tema personal, que simple sencillamente era el trabajo. ¿Hubo alguna discusión entre las distintas fuerzas de seguridad por tener la custodia de alguien tan buscado como era en ese momento el Chapo? Pues en su momento se dio una pequeña fricción, pero ya dentro del avión con Marina, porque Marina pretendía que llevarse al detenido nada más conmigo. Pero cuando le dije a los elementos de la Marina que no se podían bajar mis elementos porque habían sido los primeros captores, los que estaban en el punto, jurídicamente ellos son los que hicieron la detención. Hubo una pequeña situación ahí que, bueno, se arregló a nivel de secretarios y al final del día hicimos el traslado conjunto todos. Y esa diferencia, digamos, ese roce, hubo tensión. ¿Cómo nos lo podrías contar para la gente que nos escucha? Porque es importante, digo, aunque ya es histórico, conocer muchos de esos detalles que en su momento nadie los tuvo. Pues bueno, ¿qué te puedo decir, mi querido? Pues ya te imaginarás, ¿no? La situación de estrés y tensión que estaba viviendo en el momento. Los ánimos, obviamente, todos estaban alzados. Y digo, fue una situación ahí de estrés por el tema de la fusión del detenido. Pero al final del día, pues bueno, se dieron cuenta de que pues jurídicamente no había de otra, ¿no? Yo en su momento hice el comentario que si se bajaban mis elementos, pues me bajaba yo del avión junto con él, y ahí fue junto con el detenido, y ahí fue cuando se hizo un poco la fricción. Pero al final del día se arregló todo a nivel secretarial y se instruyó, se ordenó a todo mundo de que era una operación que teníamos que trabajar de forma conjunta por seguridad de todos, y ya pudimos salir de mochis. Y el Chapo, mientras eso ocurría dentro del avión, ¿qué hacía? ¿Cuáles eran sus reacciones? ¿Se veía confundido? Si nos pudieras contar. Pues tanto el Chapo como el Sullivan iban con la cabeza abajo, no hacían muchos comentarios. Les hacían preguntas, elementos de Marina, que ellos contestaban como haciéndoles ver que era información vieja, pero no había mucha conversación, nada más, pues como te comento, su sentir se le veía en su expresión que estaba totalmente triste de lo que acaba de pasar y lo que sabía que estaba por venir. Y cuando llegó al hangar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿ahí qué ocurrió? Bueno, inicialmente íbamos a llegar al hangar de Policía Federal, pero por ahí unas situaciones, yo creo que de logística o confusión, llegamos al hangar de Marina. Ahí durante el tiempo que estuvimos en el hangar de Marina, a mí me tocó estar custodiando hasta la llegada del subprocurador, a Joaquín Guzmán, y al otro compañero, el que hizo la detención, me tocó estar custodiando a Cholo Iván. Ahí estuvimos prácticamente en espera de que hicieran todos los trámites jurídicos y los médicos legistas tomaran las muestras de ADN y demás. Llegó el entonces Comisionado Nacional de Seguridad a las reuniones previas, y ahí estuvimos solos cada uno de los que participamos en la detención por parte de Policía Federal con los detenidos, custodiados por personal de Marina, y ya llegó el subprocurador, que fue
al que le entregué ya el detenido y empezaron ya a tomar las declaraciones ahí mismo. Ya después se hizo el traslado al hangar de TGR para la presentación. Es decir, ahí se acabó el corrido, la leyenda de Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Pues ahí ya, vamos a decir que culminó la detención que al final del día lo llevó a traslado a Estados Unidos. Yo así lo veo, mi querido Jesús, y se convirtió en una parte de la historia una parte de la historia de México y especialmente personal para todos nosotros que estuvimos ahí participando, que se convierte pues, en un logro cumplido, ¿no? En algo que pudimos hacer por México y por nuestra institución. Y creo que se acaba con uno de los mitos de que todos los elementos de la seguridad nacional son corruptos. Creo que es loable esto que nos has narrado del rechazo al dinero que les ofreció Joaquín El Chapo Guzmán Loera para que lo dejaran en libertad. No todas las instituciones federales son corruptas. Exactamente, mi querido Jesús. No todas las instituciones ni todos los elementos. Obviamente, cuando he tenido oportunidad de platicar incluso en otros países, y se toca el tema de la corrupción, pues obviamente la corrupción existe a todos niveles y en todos los organismos, ¿no? Ya sea de gobierno, particulares, todo. Y el generalizar realmente, y yo creo que es algo que es injusto, porque si bien es cierto, hay muchos elementos que sí son corruptos, hay muchísimos otros que no, y hay elementos muy profesionales que tienen la camisa bien puesta, que realmente quieren hacer un cambio, y luego se satanizan, ¿no? Y todo el mundo piensa que todos son igual. Y eso es, pues bueno, un tema que hemos venido arrastrando desde las últimas 2 décadas, donde se ha estado perdiendo cada vez más y más y más el sentido de contacto con la ciudadanía y que el ciudadano vea al elemento policial más bien como un instrumento del gobierno para atacar, ¿no? Para amedrentar al ciudadano en lugar que sea al revés, ¿no? Que vean al policía como alguien que está ahí precisamente para cuidarlos, para protegerlos, en el sentido estricto, no nada más como una frase trillada política de gobierno, ¿no? Sino realmente para proteger y servir. Y que hay muchos, pero muchos compañeros y compañeras que tienen la cabeza bien puesta y que te puedo decir y abogo por ellos, que es gente que vale súper la pena y que tristemente no son tomados en cuenta, ¿no? Y que son catalogados y tachados muchas veces con una general de que todos son corruptos, ¿no? Y que todos son abusivos. Y pues bueno, yo creo que esto lo que más me queda de todo eso es precisamente poder enseñar que ni los que estábamos trabajando como locales en Sinaloa tuvimos un pacto en ningún momento con el crimen organizado, ni con nadie, y al final del día se dio este resultado. Y eso sí, no es tema de suerte ni de azar. Eso es tema de vocación, eso es tema de ganas de querer hacer algo por la institución y por México y por nosotros mismos. Y pues bueno, eso es lo único que no se puede discutir. Todo lo demás se podrá discutir de que no sabíamos y que llegó sin querer. Y sí, efectivamente, como narro desde el principio, fueron cosas totalmente de azar y que se terminaron alineando a suerte nuestra. Nicolás González Perrín, ex comisario de la Policía Federal e integrante de la Guardia Nacional, muchas gracias por recrearnos estos momentos históricos en la vida nacional y en la historia de la lucha contra el narcotráfico. Muchísimas gracias. Un abrazo. Abrazo, mi querido Jesús. Excelente día. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Como en cada episodio de Entre Washington y México, Fernanda Álvarez es esencial e irreemplazable con lo más importante es leer. ¿Qué nos tienes, mi querida Fer? Hola, querido Jesús, pues como siempre es un gustazo participar en tu programa y les traigo 2 recomendaciones muy distintas. Una es de una autora que se llama Terry McMillan. Ella se le considera una de las figuras más destacadas de la literatura afroamericana actual. Y esta novela, que se llama No pienso ir cuesta abajo, es una novela divertida, también bastante entrañable. Es la historia de Loretta, que acaba de cumplir 68 años y está haciendo un repaso de su vida. Se lleva pésimo con su hermana melliza, su hija no le habla, su nieta aparece y desaparece. Tiene mucho dinero porque se logró hacer de un emporio de artículos de belleza.
y un día pues su vida dará un giro bastante doloroso del cual tendrá que salir adelante, y cuenta en su vida con 4 amigas que la harán que ella vaya avanzando todavía, y en ese nuevo descubrirse pues será una historia divertida que la verdad se la recomiendo mucho. Esta Loretta es bastante irreverente, digamos, entonces es una mujer negra que pesa algunos kilos de más, entonces se burla bastante de ella misma, así como de lo que lo rodea, y puede ser una novela y una historia muy divertida. ¿Y cuál es ese segundo libro que nos recomiendas? Y el segundo libro que les recomiendo tiene otro tenor absolutamente. Es un libro muy pequeñito que se titula Te me moriste, escrito por Peixoto, que es uno de los grandes autores portugueses contemporáneos. Él tiene varios libros a cuestas publicados por Literatura Random House. Este no es el último, pero es un libro que ya salió hace tiempo y que es en una editorial independiente muy chiquita. Y pues es una historia triste porque es el recorrido de su infancia con su padre que acababa de morir en ese momento, ¿no? Entonces es un libro muy bonito, muy entrañable, pues que siempre mueve fibras, ¿no? La pérdida de nuestros padres, madres, pues siempre tiene un contexto distinto. Y si no le han hincado el diente a nuestro querido Peixoto, pues esta es una buena manera de empezar a hacerlo. Así que nada, querido Jesús, muchas gracias otra vez por hacerme partícipe de estas recomendaciones en tu podcast. Ya lo saben, lo más importante es leer con Fernanda Álvarez aquí en Entre Washington y México cada semana. Un beso, Fer. Igualmente, gracias. Y bueno, ahora sí, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.